Cordial saludo para todos los estudiantes. Curso Macroeconomía 2. En la noche de hoy vamos a desarrollar nuestra tercera y última webconferencia del curso Macroeconomía 2, donde abordaremos una de las fases, que es la fase número 4, concerniente a el gobierno. Me permito compartirles pantalla. Bueno. Como les decía, entonces tenemos esta tercera y última webconferencia del curso Macroeconomía 2, fase 4, el gobierno. Mi nombre es Marlio Daniel Perdomo Quevedo, soy el director del curso y vamos a abordar entonces todas las temáticas concernientes a la guía de aprendizaje, empezando con, eh, esta es la última actividad del momento de evaluación intermedio. Esta es una actividad de tipo colaborativa. Tiene un puntaje máximo de 125 puntos y la actividad inició el lunes 14 de abril y cierra el domingo 11 de mayo. ¿Qué se pretende con esta fase 4? Que el estudiante apropie conocimientos para analizar y discernir sobre los fenómenos económicos, sus efectos, implicaciones y alcances en el macroentorno de la economía. La actividad consiste primero en que de forma individual el estudiante realiza las lecturas del material dispuesto en la unidad 3 y con base en estas debe desarrollar las actividades propuestas, tanto las actividades individuales como las colaborativas. La actividad, por lo tanto, las indicaciones para el desarrollo de esta actividad es que es necesario que el estudiante desarrolle en forma consecuente esta guía, es decir, el primer punto, luego el segundo, el tercero, hasta llegar al final. Y de igual manera es importante que el estudiante registre en el foro el desarrollo de cada actividad para así poder realizar la realimentación pertinente. Tengan en cuenta, por favor, que sus aportes son muy importantes para el desarrollo de las actividades colaborativas. El segundo punto de la guía es que de forma individual el estudiante responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es el gobierno? ¿Cuál es el papel del gobierno como agente económico en una economía abierta? ¿Cuáles son las principales herramientas del gobierno para estabilizar la economía? ¿Cuáles son las principales barreras que tiene el gobierno para garantizar a la sociedad una economía estable que tenga crecimiento y desarrollo económico? ¿Qué es una restricción presupuestaria? Y explicar entonces la gráfica que aparece allí de la línea de restricción presupuestaria. Ahí aparece una nota que dice que la gráfica de la restricción presupuestaria de la teoría de Ricardo permite identificar el nivel óptimo en la compra de un bien o una canasta de bienes, estos comprendidos en productos y servicios. Entonces, que qué es un déficit y finalmente que qué es un superávit. Esas serían todas las preguntas que hay que responder. La idea es que busquemos, ¿cierto?, en la bibliografía recomendada, dar respuesta a cada una de ellas y, lógicamente, citemos los respectivos autores o los respectivos libros que hemos utilizado para dar respuesta, porque de esa manera estamos aplicando la normatividad APA, que es tan importante para cualquiera de los cursos. Entonces les recomiendo que si van a dar a conocer qué es el gobierno, pues lo digan con sus propias palabras desde un texto que ya han leído previamente, pero que citen el respectivo autor. Bueno, permítame un momento. Yo verifico que esté, esté grabando esta sesión. Sí, efectivamente, estamos grabando.
Bueno, continuando entonces con la guía, el punto número 3, esta guía es muy corta. El punto número 3 dice, elabore un ensayo máximo de 3 páginas sobre la teoría de Ricardo. ¿Cuál es la teoría? Equivalencias ricardianas, el cual debe dar respuesta a los siguientes interrogantes. En un contexto de economía abierta, ¿cómo se logra fortalecer la balanza de pagos desde la implementación de una política fiscal restrictiva? ¿Cuál es la principal limitación del modelo de Ricardo? Entonces, a partir de esas 2 preguntas, elabora el ensayo. Y dice además que para elaborar este ensayo debe incluir todos los componentes de la teoría de Ricardo de forma interpretativa, ¿cierto? Entonces yo leo, la comprendo, la interpreto y la menciono. Por eso dice que, es decir, que no debe citar textualmente la teoría. ¿Mm? Y el punto número 4 menciona lo siguiente. Los economistas manejamos el concepto de balanza de pagos para entender la situación económica de un país desde la interacción comercial abierta, la cual está concebida desde la expresión de que una balanza de pagos es igual a CC más CK más CF más cuenta de errores y omisiones. Entonces nos piden que de acuerdo con lo anterior expliquemos cada componente de la balanza de pagos, que indiquemos cuál es el mejor escenario para brindar estabilidad a la economía desde el comportamiento de esta, que argumentemos cuál es el papel del gobierno en el comportamiento de la balanza de pagos, teniendo en cuenta el concepto de deuda externa. Y como siempre, se debe relacionar las referencias bibliográficas utilizadas de acuerdo con la norma APA. De esto es que se trata la guía y esta culmina así. El quinto punto dice que de forma individual el estudiante debe responder las siguientes preguntas de acuerdo con la teoría del poder adquisitivo PPA. Primero, ¿cuál es la definición, cierto? Segundo, ¿cómo utilizar el índice de la paridad del poder adquisitivo? Luego, ¿cómo se estabiliza la economía desde el comportamiento del poder adquisitivo? Em, Luego, ¿cuáles son las limitaciones del índice del poder adquisitivo? Y finalmente, los tipos de paridad, tanto absoluta y relativa. Y considera el punto 6 que de manera colaborativa deberán realizar un boletín informativo sobre el análisis del índice de la paridad del poder adquisitivo y que para esto deben tener en cuenta las siguientes indicaciones individuales y colaborativas. ¿Cuáles son las indicaciones individuales? Que cada estudiante debe elegir un país y consultar el poder de paridad adquisitiva y debe publicarlo en el foro, que adicional debe consultar e interpretar el resultado de acuerdo con el comportamiento de la economía del país y que el año base a consultar es el año 2022. Mm, y las indicaciones del orden colaborativo es que deben elegir el tema del boletín teniendo en cuenta el impacto que desea que éste tenga al lector. El contenido debe ser comparativo, es decir, que de acuerdo con los países elegidos deben ubicarlos en un ranking y realizar el análisis correspondiente de acuerdo con el título del boletín. El boletín también debe contener portada, desarrollo del contenido, conclusiones y las respectivas referencias bibliográficas con la norma APA aplicada. Y el séptimo punto es elaborar un documento en Word con portada relacionando el desarrollo de la actividad colaborativa y nos menciona que tengamos en cuenta la citación de las normas APA. Por lo tanto, ¿cuáles son las evidencias del trabajo independiente? Las evidencias del trabajo independiente son la participación en el foro con el desarrollo de las actividades propuestas, ¿sí? Y la evidencia de trabajo grupal es la entrega del documento en Word con lo que es la portada, el enlace de la presentación en línea, las referencias bibliográficas y pues lo demás es con respecto a la normatividad APA, séptima edición. De esto se trata, por lo tanto, la guía de actividades. Y en esta webconferencia, pues vamos a hablar precisamente un poco sobre el gobierno y el papel que juega este en la economía y sobre todo en la macroeconomía.
Y empezamos esta webconferencia mencionando que el gobierno, pues, es una institución central que influye en la economía nacional mediante la creación de políticas públicas, regulación de mercados y garantías de estabilidad económica. Básicamente, el gobierno es una institución central en cualquier economía. Y pues el rol que tiene el gobierno en el ámbito macroeconómico definitivamente lo que involucra es la toma de decisiones que afectan la economía a nivel nacional, ¿no? Al mismo tiempo, el gobierno básicamente es el responsable, pues, de crear las políticas públicas, es el responsable de establecer leyes, es el responsable de regular los mercados y sobre todo de garantizar la estabilidad económica, entre otras obligaciones, ¿no? Mm, Siguiendo con las preguntas que manifiesta la guía de aprendizaje, hay otra que menciona que cuál es el papel del gobierno, ¿cierto? Como agente en la economía abierta. Y pues básicamente en una economía abierta, pues el gobierno juega un papel crucial en la gestión de las relaciones económicas. ¿Cuáles relaciones económicas? Las relaciones económicas internacionales para este caso, ¿cierto? Porque es que esto implica mm, establecer esas políticas que ya vimos en las fases anteriores, que cuáles son la política fiscal y la política monetaria, de tal forma que se pueda como encontrar un equilibrio, ¿cierto? Eh, o equilibrar las exportaciones y las importaciones. Además de que se busca es que mm, equilibrar también o que buscar la mejor manera de que la tasa de cambio pues influya en la economía, ¿cierto? Y pues en última instancia sería como dirigir ese flujo de capital a través de las fronteras. Eso es lo que sería como el papel básico o principal del gobierno como agente económico de la economía abierta. Mm, em, la guía considera también que cuáles son las principales herramientas del gobierno para estabilizar la economía. Por ahí lo menciona en uno de sus puntos. Y pues eso es algo que ya a lo largo de la webconferencia, especialmente la webconferencia anterior y el respectivo CIPAS, pues se ha abordado que esas herramientas que para estabilizar la economía, pues incluye lo que es la política fiscal y que la política monetaria. Que cuando hablamos de política fiscal, básicamente lo que hace es abarcar lo que es el gasto público y la recaudación de impuestos. Y cuando hablamos de la política monetaria, pues básicamente lo que es controlar la oferta de dinero y las tasas de interés a través de quiénes, de los bancos centrales, que para el caso de Colombia, pues se llama el Banco de la República. ¿Cuáles son esas barreras que tiene el gobierno para garantizar que haya un crecimiento, que haya un desarrollo económico? Entonces tenemos algunas restricciones tales como las fiscales y las presupuestarias, ¿sí? Y pues una de las principales barreras para garantizar la estabilidad económica definitivamente es la limitación en los recursos fiscales que tiene disponibles los gobiernos. Al fin y al cabo, en todos los gobiernos, pues existe una queja constante, digámoslo así, entre comillas, una queja constante de que no hay suficientes recursos para el desarrollo de todos los planes, de todos los proyectos que se tienen pensados dentro de esos planes de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que pues, muchos países enfrentan restricciones en sus ingresos fiscales, si no es que todos, ¿no? Y pues que al mismo tiempo, ¿por qué? Porque son insuficientes para financiar políticas públicas, que son definitivamente muy necesarias para estimular el crecimiento económico y garantizar lo que hablábamos hace un momento, que es la estabilidad. Entonces, por un lado, tenemos que un gobierno puede estar en déficit fiscal, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando hay déficit fiscal? Pues que es cuando un gobierno tiene
un rojo, digámoslo así, están en rojo de una forma crónica. ¿Por qué se da esto? Porque se gasta más de lo que se recauda y puede resultar pues en una acumulación de deuda pública. Y esto lo que va creando es una restricción presupuestaria. Por eso la importancia del gráfico más adelante en la guía de aprendizaje. Entonces, esto crea una línea de restricción presupuestaria que lo que hace es limitar la capacidad que tiene el gobierno, pues, para invertir en infraestructura, en educación, en salud y otros sectores que son clave para el desarrollo de la nación. Mm, Otra cuestión sería la inestabilidad de esos ingresos. Mm, Porque es que los ingresos fiscales muchas veces son muy variables, son muy volátiles y dependen también de fuentes em, que podríamos manifestar son como inestables. ¿Cuáles? Los precios de estos productos brutos de la tierra, que los llamados commodities, ¿sí? Ejemplo, en países que son exportadores de petróleo, como nosotros, ese sería un ejemplo de un commodity que es una fuente inestable. Eh, mm, Porque pues estamos dependiendo del precio, ¿cierto? Estamos dependiendo del precio internacional. Entonces, en algún momento se desploma el precio del petróleo, entonces no vamos a tener los ingresos suficientes para desarrollar todas las actividades y los proyectos que el gobierno tenía en mente. Mm, También tenemos como otra de las restricciones la dependencia de la deuda externa. Y este es un tema bastante interesante porque básicamente es una barrera significativa para muchos gobiernos, ya que los países mm, con niveles, digámoslo, elevados de deuda externa, pues deben destinar una muy buena parte de sus recursos a servir a la deuda. eh, Además de la amortización de la deuda, pues tienen que destinarlo para el pago de intereses. ¿Esto qué va generando? Pues que se limiten los recursos disponibles para financiar el desarrollo económico de la nación. Mm, Esto conllevaría a que haya una crisis de deuda, que es cuando un país pues ya se ve como incapaz de gestionar adecuadamente su deuda externa y pues puede entrar en una crisis. Y eso puede llegar a desencadenar otra serie de problemas económicos como son las devaluaciones monetarias y las recesiones económicas. Otras restricciones que también podríamos nombrar es la inestabilidad política y la gobernanza, ¿cierto? Esa gobernanza débil. Un ejemplo quizá podría ser nuestro país, ¿sí? En este momento hay una inestabilidad política, ya sea porque eh, el país se encuentra supremamente dividido entre aquellos que apoyan el progresismo, entre aquellos que apoyan la extrema derecha, entre otras cosas. Entonces, podríamos estar hablando de un momento de crisis, de inestabilidad política, y esto también podría llevar a obstaculizar, perdón, el crecimiento económico. Entonces, mm, se puede dar porque no existe la suficiente confianza y la incertidumbre de lo que pueda suceder, ¿cierto? Eh, Como también se puede dar por el caso de la corrupción, de que hay signos alarmantes de corrupción que se vuelven un obstáculo importante pues para el crecimiento. Y pues que con la corrupción, pues lógicamente lo que se hace es desviar la inversión mm, importante para el país. Bueno, aquí está lo que estaba hace un momento explicando sobre la inestabilidad política y la gobernanza débil. Mm, Otro punto clave de esta guía
son las teorías de la equivalencia ricardianas. Pero antes de continuar con ello, vale la pena hablar sobre la línea de restricción presupuestal que aparece ahí en la guía. Y es que, ¿qué es la restricción presupuestal? Podríamos mencionar que se refiere es a las limitaciones que enfrenta un gobierno en términos de sus ingresos y de sus gastos. En pocas palabras, pues el gobierno no puede gastar más de lo que recauda, a menos que recurra entonces a la deuda. Y el gráfico básicamente lo que hace es representar la teoría de Ricardo. Mm, y lo que hace es ilustrar la relación entre los ingresos y los gastos del gobierno. Y, y cómo esos límites entonces determinan el nivel de consumo y de producción de la economía. Si ustedes se pueden analizar el gráfico que aparece allí en la guía, pues entonces se darán cuenta que si yo empiezo a, a consumir más de una cosa, pues tendría que dejar de consumir más de la otra, ¿cierto? Entonces, mm, es esa relación entre los ingresos y los gastos que tiene el gobierno para determinar si pues, de pronto exista un déficit o un superávit. Y en cuanto a las equivalencias ricardianas, esta es una contribución que hace el economista David Ricardo de la economía clásica, especialmente en el campo de la política fiscal. Y cómo impacta esta, pues, en la economía como tal. Mm, Esto se crea por los economistas clásicos por allá en el siglo XIX y David Ricardo, pues, es el pionero de esta teoría. ¿Y qué era lo que manifestaba David Ricardo en ella? Él decía que si un gobierno aumenta la deuda pública para poder financiar, dígase, gastos extras, entonces los consumidores anticiparán, decía él, anticiparán un incremento en los impuestos futuros necesarios para pagar esa deuda. Entonces, ¿qué sucedía? Decía Ricardo. Ellos, es decir, los consumidores, reducirán, dice Ricardo, reducirían su consumo actual y aumentarán su nivel de ahorro. ¿Para qué? Para neutralizar el aumento en la demanda agregada. ¿Que quién lo provocó? Pues lo provocó el gasto del gobierno. Eso es lo que se conoce como las equivalencias ricardianas, que es el ahorro adicional de los individuos para compensar el gasto público. ¿Sí? Lo que implica entonces que las políticas fiscales no afectarían el nivel de producción y el empleo en el largo plazo. Esto pues en teoría suena muy bien, pero si nos ponemos a analizarla a profundidad, pues nos damos cuenta que por lo menos hoy en día es muy compleja de poder aplicarla, ¿sí? Mm, ¿Por qué? Porque decía Ricardo, él presupone que los consumidores tienen una información perfecta sobre las políticas fiscales. Es decir, ellos saben exactamente, ¿sí?, qué podría llegar a suceder y pueden llegar a prever con exactitud esos impuestos futuros. Pero en la práctica los individuos no siempre tienen la capacidad o el conocimiento pues para hacer ese tipo de proyecciones pues de manera tan precisa. Entonces, eh, esa es una de las grandes limitaciones que tiene el modelo de Ricardo. Otra limitante es el comportamiento diverso que tienen los consumidores, porque es que los individuos, las personas, nosotros, la sociedad como tal, no somos homogéneos, ¿sí? O sea, no todos podríamos estar dispuestos es decir, algunos
eh, pueden estar más dispuestos a ahorrar que otros, más bien, ¿sí? Ricardo decía, no, la gente entonces comenzaría a ahorrar para prever esos gastos porque sabe que el gobierno induciría a la creación de nuevos impuestos. Entonces la gente entra a ahorrar. Pero pues, si miramos la realidad, eso no podría darse del todo, no es del todo cierto, ¿sí? Porque el nivel de consumo y el nivel de ahorro de un individuo, pues definitivamente depende de los factores como el ingreso disponible, depende también de su riqueza, ¿cierto? Y sobre todo de las expectativas futuras. Además, también podría depender de las tasas de interés. Yo ahorro de acuerdo a si las tasas de interés en este momento se encuentran altas o bajas, ¿cierto? Entre más altas las tasas de interés, pues yo tiendo a ahorrar más. Pero pues si las tasas son muy bajas, pues va a haber un desinterés, una desmotivación por tener niveles altos de ahorro. Por otra parte, entonces aquí les dejo en la lámina las distintas limitaciones, pues no vamos a abordarlas todas, pero las dejo aquí en esta sección, además de la racional, los desajustes temporales y también está el impacto de la deuda. Y en cuanto a la balanza de pagos, permítanme un momento que pareciera que se desconectó el internet. Yo verifico. Parece ser que todavía estamos en línea. Bueno, terminemos la parte de Ricardo, del modelo ricardiano, mencionando de pronto cómo se podría aplicar o cuál sería la relevancia para hoy en día. Porque entonces, pese a todas las críticas y a las limitaciones que ya miramos, pues la teoría de las equivalencias ricardianas pues siguen siendo una herramienta de todos modos muy útil para comprender cómo estas políticas fiscales pueden llegar a afectar el comportamiento de los consumidores. En especial, esa teoría sigue siendo importante porque cuando se analizan los efectos de los déficits fiscales y sobre todo el de la deuda pública. Aunque los consumidores, las personas como nosotros, las personas de a pie, ¿cierto? Los que compramos, no siempre nos ajustemos a los comportamientos como tan perfectos como lo que siempre se espera. La idea es que los gobiernos sí deben tener en cuenta las expectativas de esos agentes económicos, que es fundamental. ¿Cuáles agentes económicos? Nosotros, los consumidores. Recordemos que hay distintos agentes económicos. En microeconomía habían dos, ¿no? Tanto los hogares como las empresas. Y ya sabemos que en macroeconomía, pues ya se amplían mucho más lo que son los agentes, los agentes. Entonces, eso básicamente sería como la relevancia actual mm, de la teoría de las equivalencias ricardianas. Y en cuanto a la balanza de pagos, vale la pena destacar que la balanza de pagos no es más que una cuenta nacional que lo que hace es tabular em, los cargos y abonos, digámoslo así, cargos y abonos que tiene un país con países extranjeros, ¿sí? Entonces se convierte en una herramienta
que es clave en la economía para analizar la interacción económica de un país con el resto del mundo. Y en esa cuenta nacional se registran, son todas las transacciones monetarias realizadas en el país con el resto del mundo y generalmente en un periodo que es de un año o también puede ser por trimestre. ¿Qué significa en la guía de actividades una cuenta CC, que es la cuenta corriente, ¿sí? Que es uno de los componentes más importantes de la balanza de pagos? ¿Por qué? Porque refleja todas las transacciones internacionales relacionadas con el comercio de bienes y servicios. Allí se incluye lo que son las exportaciones e importaciones de los productos, de los servicios entre el país con el resto del mundo. Allí es donde podemos determinar si existe un superávit en la cuenta corriente o no, ¿sí? Lo que indicaría si existe un superávit, pues lo que indicaría es que el país está exportando más de lo que importa, mientras que un déficit pues refleja todo lo contrario. Em, en cuanto al término de, o la sigla SECA, esto significa cuenta de capital. Recordemos que capital en economía se representa con la letra K, ¿sí? Y esto comprende o está compuesta por todas las transferencias de capital de activos no financieros. ¿Cuáles son esos? Las ventas de tierras, que la condonación, por ejemplo, de deudas, la venta de activos no tangibles, ¿sí? Mm, ¿Y eso qué incluye? Incluye, por ejemplo, las inversiones relacionadas con proyectos de infraestructura, que la compra de derechos de propiedad intelectual, o cualquier otra transacción que implique, pues, esa cesión de propiedad de bienes, pero que son no financieros. Y la última cuenta, que es la cuenta CF, esta significa es la cuenta financiera, ¿sí? Y en la cuenta financiera es otro componente que es fundamental de la balanza de pagos y que lo que hace es reflejar todos los flujos internacionales de inversión, tanto directa y otros activos financieros. Entonces, em, ejemplo de inversiones directas extranjeras. Ejemplo, esas inversiones que son realizadas por empresas que no son de aquí del país en activos fijos dentro de nuestro país, ¿no? Tales como fábricas o establecimientos comerciales, perdón. Y a la vez también incluye pues las inversiones que realizan empresas nacionales, pero en el extranjero. Ese sería como un ejemplo de esas cuentas financieras. Y está también la cuenta perdón, la cuenta de errores y omisiones, ¿sí? Entonces, esa cuenta de errores y omisiones lo que hace o para lo que sirve es para ajustar cualquier diferencia que exista entre los componentes que se mencionaron anteriormente, las cuentas financieras, que la cuenta de capital, ¿cierto? Em, ¿Por qué? Porque es que puede llegar a ocurrir que debido a la dificultad de contabilizar todas las transacciones internacionales, eh, especialmente esas que pueden llegar a involucrar flujos de dinero ilegales o dineros que no se reportan, como el lavado de dinero, ¿no? O el capital que se escapa a todas las estadísticas oficiales. Entonces, para eso es que se necesita precisamente una cuenta de errores y omisiones. Mm, y bueno, así como aparece aquí en la lámina, entonces el gobierno y la estabilidad de la balanza de pagos básicamente está dada por la gestión de la deuda externa. Nosotros, ustedes como bien lo saben, pues tenemos una larga trayectoria de estar endeudados eh, con algunos países, entre ellos especialmente con Estados Unidos.
estar endeudados con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Entonces, lo que se hace es fomentar las exportaciones para crear flujos de dinero adicionales. Y es muy importante por ese motivo que se regule también el tipo de cambio para poder controlar esas fluctuaciones que puedan influir positivamente en las exportaciones o en las importaciones. Mm, y la guía culmina con el PPA, ¿cierto? Con el poder adquisitivo de paridad adquisitiva. Aquí les dejo un ejemplo de cómo podríamos desarrollar ese punto. Y yo tomo dos países, tomo a Colombia y tomo a Brasil, y dice que el año base es el año 2022. Entonces, para el año 2022, en Colombia teníamos un tipo de cambio de 4.300 pesos por cada dólar, ¿no? Eh, y que y que en Brasil el tipo de cambio nominal era de $1. Que equivalía a 5.2. Esto le llaman, em, no, se me olvidó cómo es que se llama la moneda brasileña. El real brasileño, si no se me escapa. Así es como se le denomina entonces a la moneda brasileña. Mm, entonces, ¿cómo funciona? Primero, si tenemos un tipo de cambio que es en Colombia de 4.300 pesos por cada dólar y sabemos que el índice de paridad adquisitiva para el año 2022 era de 2.200 pesos, entonces lo que hacemos es calcular el porcentaje de diferencia. Entonces uno toma lo que es el tipo de cambio, ¿sí? Nominal, le resta el índice de paridad y lo divide por el tipo de cambio nominal y este resultado lo multiplica por 100. Entonces, para el caso de Colombia, uno toma los 4.300 pesos que cuesta $1 en Colombia, ¿cierto? Y le resta el índice de paridad, que para este caso en 2022 es de 2.200. Entonces, 4.300 menos 2.200 dividido 4.300 nos va a dar 0.4884. Y si lo multiplicamos por 100, porque necesitamos esto en porcentaje, porque lo que estamos calculando es el porcentaje de la diferencia, esto nos va a dar el del 48 punto algo por ciento. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que los bienes y los servicios en Colombia son aproximadamente un 48% más baratos que en los Estados Unidos. Y entonces lo que significa que el poder adquisitivo de los colombianos es relativamente más alto cuando se ajusta por el costo de vida. Y para el caso de Brasil, tenemos que $1 equivale a 5.2 reales, ¿cierto? Y que para el índice de paridad de $1 para el año 2022 era de 3.7 reales. Por lo tanto, calculamos también el porcentaje de diferencia. Y decimos 5.2 menos 3.7 dividido 5.2 y lo multiplicamos por 100 y por eso es que nos da el 28 punto y pico por ciento. Mm, y podríamos, por lo tanto, decir que los bienes y servicios en Brasil son aproximadamente un 28.8% más baratos que en los Estados Unidos y que esto indica un poder adquisitivo más alto en Brasil que en los Estados Unidos. ¿Sí? Así es como lo podríamos quizá analizar, pero pues ustedes también pueden hacer sus propios análisis desde el costo de vida, desde el tipo de cambio. La idea es desarrollar entonces esta actividad que es muy, muy bonita que tiene la guía de aprendizaje. Mm, y aquí está entonces
en cuanto al análisis que se le podría hacer en cuanto al costo de vida, que pues que Colombia tiene un poder adquisitivo más bajo que Brasil, sugiriendo precios más competitivos y atractivos para el consumo interno, y que en cuanto al tipo de cambio nominal, la moneda brasileña es más débil frente al dólar, reflejando mayor depreciación que la colombiana. Finalizamos entonces mencionando que estos factores influyen en la competitividad económica y en las decisiones de política macroeconómica de ambos países. Esa es la explicación. Esta es la temática que quería abordar en esta tercera y última webconferencia. Si Dios lo permite, esta grabación se estará subiendo mañana, 23 de abril, así sea en horas de la noche, pero la idea es que ustedes tengan esta grabación a la mano para que puedan desarrollar todos los puntos que aparecen allí. Recomendación, la misma que se hizo al inicio. Por favor, al dar respuesta a cada una de las preguntas que aparecen en esta guía, eh, lean primero. Si no desean tomar la bibliografía que está allí recomendada, pueden utilizar la que ustedes deseen. Pero es importante que si vamos a sacar algo, vamos a extraer algo de otra bibliografía, perdón, le demos los créditos al autor o a los autores. Y esto solo lo logramos aplicando como es la normatividad APA. Por lo tanto, para el caso de esta guía de aprendizaje, supongo que las referencias bibliográficas van a estar aún más extensas o gruesas que cualquier otra actividad que hayamos tenido. Les agradezco su asistencia, su atención y espero que pasen una excelente noche. Un abrazo para todos. Chao, chao.